Vamos a meditar en esta palabra, a ver lo que Dios nos quiere hablar, qué Dios nos quiere decir por medio de esta palabra. Siempre se toma Malaquías muchas veces en cuanto a todo lo que significa ofrenda, diezmo, dádiva, ¿no? Y ahí muchos predicadores toman y citan estos versículos del Antiguo Testamento. Hoy hay una controversia terrible acerca de los diezmos, de las ofrendas, que eso era la ley, que ya hoy no se tiene que dar el diezmo, que hoy ya no es así. Amén. Hay una controversia y mucha confusión dentro del pueblo de Dios. Claramente el apóstol Pablo luego habla de dar voluntariamente, de corazón. Amén. Porque Dios sabe que la iglesia necesita ser sostenida. Claro que Dios la sostiene. Pero también la sostienen todos aquellos que vienen a la presencia del Señor, los hijos de Dios, y colaboran, dan generosamente, amén, de corazón. Por eso cuando nosotros probamos a Dios, y cuando dice el libro de Proverbios que debemos de honrar a Jehová con aún todos nuestros bienes, poner a disposición todas las cosas que Dios nos brinda y nos da, y que también nosotros seamos generosos, de corazón generoso, amén. Entonces Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos son bendecidos por el Señor? ¿Cuántos son bendecidos y prosperados por el Señor? Cuando damos de corazón, cuando damos con generosidad, amén. Nosotros no somos una iglesia que pedimos pacto, que pedimos sobre, trae otro sobre, no. Nosotros solo enseñamos los principios que Dios nos enseña en su palabra. Y si nosotros lo ponemos por obra, vamos a ser muy bendecidos. Amén. Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero ese no es el tema. Yo siempre que abro el libro de Malaquías, o cuando muchas veces vamos a lugares, siempre toman como referencia esto o algunos textos del Nuevo Testamento. Mayormente muchos apuntan a lo que el diezmo y la ofrenda, a lo que el pueblo hizo en aquella ocasión. Pero eso fue un causante de la condición de cómo el pueblo se encontraba en los tiempos del profeta Malaquías. Amén. Eso era el causante, que el pueblo comenzó a retener, amén, y no a dar lo que era de Dios, lo que Dios había pedido a su pueblo. ¿Me va siguiendo? A veces el causante de muchas cosas en nuestra vida no es el resultado de que uno no quiere dar, de que esto, de lo otro, sino es porque hay cosas en nuestro corazón que están alojadas, y también eso impide que nosotros seamos generosos a la obra de Dios. Entonces Dios nos quiere liberar, Dios quiere que nosotros entendamos, amén, que no es esto de una manera obligada, sino que es de corazón, voluntariamente, que el Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar. Y esto es también en todas las áreas de nuestra vida, de corazón. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a meditar entonces lo que el Señor nos quiere hablar en este precioso libro. Dice así. Capítulo 4 del profeta Malaquías, versículos 5 y 6, los últimos dos versículos del capítulo 4, y vamos a dar un desarrollo rápido. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar por medio de esta palabra? Dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Verso 6: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Toma tu asiento. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, hablando a través del profeta Malaquías, la palabra Malaquías significa mensajero, enviado. Amén. Y él llevó un mensaje al pueblo. Lo que nosotros hemos tomado aquí como lectura, y hemos recién hablado de la lectura de estos dos versículos, nos muestra un contraste de esta palabra.
Hay dos cosas que yo encuentro cuando leo el versículo 5. Primero, que él iba a enviar a alguien llamado Elías, que claramente no era el profeta Elías, porque el profeta Elías ya había partido con el Señor y el Señor se lo había llevado con vida. Amén. ¿Se acuerdan la historia cuando vino el torbellino con los carros de fuego? Y Elías subió al cielo y ahí cae el manto y lo toma Eliseo. Y recibe la doble porción del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Él dice que él enviará al profeta Elías. Esta era una buena noticia. Esto era algo favorable. Que si nosotros prestamos atención a ese verso, era algo muy favorable y muy maravilloso. Que el Señor envíe de nuevo al profeta Elías. Amén. Y luego dice, él lo tenía que mandar y ese profeta tenía que venir a hablar en el nombre de él. Antes dice que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando habla el día de Jehová grande y terrible, mucho vamos a encontrar en los libros de los profetas que él habla del día grande, del día terrible de Jehová. Eso está refiriéndose al día del juicio, al día del fin de los tiempos. ¿Me va siguiendo? Al día, el día que el Señor no va a venir como vino en su primer venida como cordero, que él cayó ante sus enemigos, que lo maltrataron e hicieron de todo con el Señor, y él entregó su vida por amor a la humanidad y murió por todos nosotros, sino que él ahora vendrá como juez de toda la tierra. ¿Me va siguiendo? Cuando habla del día grande, del día terrible, él va a venir a ¿qué? A juzgar. Va a venir a juzgar las naciones, va a venir a juzgar al pueblo, a todos aquellos que rechazaron su amor, su gracia, a todos aquellos que no hicieron su voluntad, a todos aquellos que vivieron de una manera impía, de una manera no agradable ante él. ¿Cuánto dicen amén? Por eso nosotros tenemos que decir, Señor, yo no quiero estar en ese día terrible, yo no quiero pasar por ese gran día, aleluya, el día terrible de Jehová, grande, aleluya. ¿Cuándo dicen amén? ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces acá encontramos dos cosas, algo maravilloso, esperanzador, y algo terrible. ¿Esperanzador para quiénes? Para todos aquellos que van a escuchar a este dicho profeta. Porque este profeta viene como llegó Elías. Y si nosotros vamos a recapitular algunos libros más atrás, vemos la historia del profeta Elías, ya sabemos a lo que Elías estaba enviado y cuál era su asignación. Hacer que el pueblo se vuelva a Dios. Porque el pueblo como estaba corrompido, como estaba el pueblo degradado, como estaba el pueblo tras la idolatría, como estaba el pueblo bajo el reinado de Acab, y Acab fue uno de los reyes más perversos que se unió a Jezabel, y ya sabemos toda la historia, todo lo que ocurrió, todo lo que pasó y todo lo que el pueblo hizo. Estaba dividido, estaba claudicando entre dos pensamientos, si seguían a Baal, si seguían a Dios, estaban indefinidos. Así hoy en día muchos cristianos también, indefinidos. No están definidos en su convicción, no están definidos qué seguir, no están definidos si seguir al Señor, si apartarse para vivir en santidad o estar a medias aguas. Que Dios nos ayude a que nosotros seamos creyentes de convicciones, que seamos creyentes que digamos, no, mi convicción es esta es la palabra, esta es la doctrina, no del pastor Lucas, el pastor Pablo, es la doctrina de Cristo, es la palabra de Cristo. Estos días yo escuchaba algunos fragmentos de algunos siervos y me llamó la atención en un momento un fragmento de una parte del mensaje que él habló y decía, ¿cómo nosotros vamos a cuestionar a Dios o a preguntarle a Dios algo que ya Él estableció en su palabra? Como decir, Dios, cambialo. Es decir, el predicador decía, ¿cómo yo le voy a cuestionar algo a Dios que Él ya lo dejó establecido en la palabra? De hacerlo de esa forma que Él la pide. Es como decir, bueno, Señor, cambiarlo porque no me gusta, no me agrada, yo no quiero eso, yo quiero hacerlo a mi manera y a mi forma. ¿Me va entendiendo? Entonces, a veces hay personas que cuando reciben la instrucción de Dios, es como que dicen a Dios, bueno, Señor, mostrarme si esto es tan así o tan real, o es tan así como lo hablan, si es así. Y Dios
palabra, ya está escrito, está plasmado, ya está sellado por el Espíritu Santo, ya fue escrito por el Señor. Y Dios ya no, por eso dice que la palabra de Dios es la mayor profecía y la palabra más segura profética, la Biblia. Ya esto, la palabra de Dios sellada, ya todo el canon fue sellado y cerrado en los 66 libros que contiene la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces me llamó la atención y dije, sí, es una gran realidad lo que está diciendo este predicador. Es una verdad. Porque a veces hay personas que le preguntan, ¿y será Señor que dice esto la Biblia, pero será que será tan así? Porque otros la interpretan de otra forma y la viven de otra manera. Y bueno, si ellos la quieren interpretar y vivir como ellos quieren, es ellos. Nosotros sabemos que lo que Dios dice en su palabra es tan así como es real. ¿Me va siguiendo? Entonces, este mensaje era esperanzador, pero también era un mensaje terrible para que haya un arrepentimiento y para que haya una conversión del pueblo. Veamos qué es lo que ocurría en estos tiempos del profeta Malaquías. Y él termina diciendo que este profeta, cuando anuncia el mensaje, que claramente que no era Elías, ¿sabe quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el mismo espíritu que tenía Elías, con ese espíritu de fuego, con ese espíritu que llamaba al pueblo a que se volviera a Dios, a que se arrepintiera. ¿Qué decía? ¿Cuál era el mensaje? Arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado, hagan fruto digno de arrepentimiento. Ese era el mensaje, y ahí confrontaba a los fariseos, confrontaba a la muchedumbre, ahí estaban también los publicanos, ahí estaban los soldados romanos y hasta también a los gobernadores. Y todos eran confrontados por el mensaje de Juan el Bautista. Fue él que vino con ese espíritu de Elías. Dijo, yo voy a enviar al profeta Elías. Amén. No es Elías como dije, sino que ese espíritu que tenía Elías vendría a Juan el Bautista bajo ese mismo poder, ese mismo fuego, ese mismo espíritu. Entonces él iba a ser, no él, el espíritu que tenía, que era el Dios de gloria, el Juan el Bautista, iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Había una separación, había una ruptura. Las relaciones estaban quebradas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No pasa que a veces hay relaciones familiares que están quebradas, están divididas. ¿Quién puede restaurar la familia? ¿Quién puede unir la familia si no solamente Dios? Dios puede. A veces las personas buscan métodos humanos de querer unir la familia con una comida, con un asado. Está bien, es lindo compartir. Pero el problema que hay en el corazón no lo va a poder solucionar una persona con una comida. Eso lo soluciona Dios. Dios tiene que ir a lo profundo de esos corazones, quitar todo egoísmo, quitar toda división, quitar toda contienda, quitar todo odio, quitar toda bronca, quitar toda pelea. Dios es el único que lo puede hacer. Entonces, lo que me está mostrando es que había una gran división. Hijos y padres. Y padre estaba refiriéndose no simplemente a los padres en forma humana, sino a nuestro Padre. Había una división entre el Padre divino y ante los hijos. Ese corazón no estaba acercado a Dios, ni Dios estaba propicio, pero Él tenía un plan de que ellos se volvieran a Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, como dije, este mensaje era esperanzador para aquellos que lo recibían, para aquellos que lo aceptaban, pero también era terrible para aquellos que lo despreciaban. El día grande, el día terrible vendrá si no aceptaban, si no recibían a ese mensajero, no recibían a aquel que iba a preparar el camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo, hermano? Mire, vamos al capítulo 1 rápido de Malaquías. Hay 4 capítulos solamente en Malaquías. Verso 6. En el verso 2 dice así: yo os he amado. Dios siempre muestra su amor a su pueblo. Siempre cuando Dios habla, siempre muestra, a pesar de que el pueblo estaba distante, lejos. ¿Qué muestra Dios? Diga conmigo, su amor.
Porque Él dice, yo os he amado, dice Jehová. Yo los amo, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Encima el pueblo tiene la respuesta, dice, ¿en qué nos amaste? Dios le mostró su amor al pueblo, como nos muestra su amor a cada uno de nosotros diariamente. ¿Me va siguiendo, hermano? Dios nos muestra su amor o no nos muestra su amor. No nos muestra su misericordia, no nos muestra el Señor cuán bueno es, a pesar que muchas veces uno es infiel a Dios, nos muestra su fidelidad a Dios, a su iglesia, a su pueblo. Sí, nos muestra su amor ante una situación familiar. Dios nos muestra su amor, sí muestra su amor. Aunque muchas veces su amor contiene castigo, o también su amor contiene, aleluya, la disciplina, pero Dios está mostrando su amor a esos hijos, a esos creyentes, a esa iglesia que está siendo lavada o perfeccionada. Entonces dice, ¿en qué nos amaste? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ya conocemos quién era Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, todos sabemos. Y él despreció la primogenitura. Él despreció lo que el Señor quiere hacer con su vida y lo intercambió por un plato de lenteja, por un plato de comida. Entonces Esaú tomó esa bendición. Perdón, Jacob. ¿Me va siguiendo? Él rechazó, él despreció la primogenitura, la bendición de Dios, el legado, el seguir el linaje. Entonces dice, yo amé a Jacob, y dice, y a Esaú, miren cómo dice, aborrecí. Luego vemos en Hebreo más adelante que dice que Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento, diciendo, Padre, perdóname, bendecime, dame la bendición. Dijo, ya no te puedo dar la bendición porque tu hermano la tomó. Y él, aunque procuró con lágrimas, no pudo obtener eso. Claro que lo bendijo de otra manera, pero no era la bendición que él tenía que haber recibido, porque había una bendición especial como primogénito que él rechazó. Decir, Señor, yo no quiero rechazar nada de lo que proceda, de lo que venga de ti. Porque a veces nosotros rechazamos la palabra fuerte o la exhortación. A veces eso como que es un impacto al corazón. Y no estás rechazando ni al profeta, ni al pastor. Estás rechazando a Dios lo que Dios te está hablando. No estás rechazando a los hombres. No estás rechazando a los ciegos. Estás rechazando a Dios mismo, que nos está hablando, que nos está corrigiendo, direccionando. ¿Me va siguiendo? Decía el Señor, no quiero rechazar nada de lo que tú me quieres dar. Más bien rechacemos todo lo malo que no proceda de Dios, o sí, rechacemos la mentira, el engaño, rechacemos la hipocresía, eso sí hay que rechazar, eso no tiene que tener lugar en nuestro corazón. La habladuría, aún a veces de mismos hermanos que no son maduros, que están en el proceso, amén, y quieren hablar cosas que no tienen que hablar, usted no lo reciba, no deje de amar a su hermano, amén, no lo va a dejar de amar, pero usted no rechace eso, porque ese hermano por ahí no está bien espiritualmente, ese hermano le falta que Dios lo siga tratando, necesita un tratamiento divino y Dios lo va a tratar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay que dejar de amar a los hermanos. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces dice que él aborreció a quién, a Esaú, y convertí su monte en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Miren todo lo que pasó con la vida de Esaú por despreciar la primogenitura, la bendición de Dios. Y miren lo que dice el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Él hace una comparación de padre y hace una comparación de siervo, de amo. Si yo soy vuestro padre y ustedes son mis hijos, ¿dónde está esa honra hacia mí? Y si yo soy vuestro Señor y ustedes vuestro siervo, ¿dónde está su temor hacia mí? O sea, lo que nos está dando a entender que ellos
perdieron todo temor hacia Dios. Perdieron todo, vamos a decir así, parafraseando, todo respeto a Dios. No había respeto hacia Dios. Y usted sabe que la falta de respeto es como si a un hijo le falta el respeto al padre. Por eso Proverbio dice que el hijo consentido va a avergonzar al padre. El hijo que no es disciplinado, el hijo que no es, aleluya, reprendido, avergonzará al padre y avergonzará a la madre. ¿Me va siguiendo? Eso habla Proverbios. Pero aquel hijo que es reprendido y ese hijo es disciplinado y ese hijo es sometido a dicha disciplina, traerá alegría al corazón de ese padre y de esa madre, luego dice. Cuando dice gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. No simplemente dando consejo a los padres, a los hombres, sino que eso también es en un sentido espiritual. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿dónde estaba la honra y dónde estaba el temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y habla aquí exclusivamente, porque del verso 6 al terminar el capítulo 1 al verso 14, habla exclusivamente a los sacerdotes. Los sacerdotes no estaban haciendo las cosas correctas ante Dios. No estaban enseñando la ley que tenían que enseñar, no la estaban enseñando correctamente. ¿Cuánto dicen amén? No estaban, es más, los sacrificios que estaban llevando, los animales que estaban presentando eran animales que estaban enfermos, no eran sanos. Es como si traían una ofrenda podrida, para que usted entienda. Una ofrenda que a Dios no le gustaba, que a Dios no le agradaba, que no era la ofrenda que Dios había pedido y hablado en Levítico, que tenían que traer, en Deuteronomio, que tenían que traer. Ellos conocían, amén, cómo tenían que ofrendar, cuáles eran las ofrendas que tenían que llevar para que Dios se agrade de dicha ofrenda. ¿Cuándo dicen amén? Y eso representa nuestro corazón, la ofrenda. Tú y yo somos una ofrenda ante Dios. Tú y yo nos colocamos, por eso en Romanos 12 dice que nos debemos de presentar como esa ofrenda santa, limpia, agradable, que es nuestro culto racional. Nuestra vida es una ofrenda para Dios. Y a veces la ofrenda está enferma, y a veces la ofrenda está llena de cosas que no son agradables. Tenemos que desvaciarnos, tenemos que venir, Señor, me entrego como una ofrenda. Limpia mi corazón, Señor, limpia mi mente, Señor, limpia mi vida. Yo me coloco que quiero que este culto racional diariamente, mi vida como ofrenda, suba ante tu presencia. Quiero en este día presentarme como una ofrenda en el altar. Yo soy una ofrenda para ti, Padre, mi vida, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, todo mi ser es una ofrenda, Señor. Y yo quiero que tú te agrades de mí como ofrenda para que ese culto racional, ese culto diario ante tu presencia suba el perfume agradable, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está claro, vos tenés que ser esa ofrenda. Como dice el libro de Romanos 12, agradable, santa para Dios, esa ofrenda, aleluya, que se entregue en el altar y que pueda ser elevada ante la presencia de Dios. Entonces dice que ellos honraban sobre el altar, escuche, pan inmundo, verso 7. Entonces ellos estaban deshonrando a Dios. Estaban deshonrando. Miren cómo estaba el pueblo, la condición. Había deshonra ante Dios, no había honra. ¿Qué puede significar esto en un sentido espiritual? Hoy, es como decir, hoy hay personas que sirven en el altar del Señor, en el lugar donde tienen que ser levantados por el Señor, y suben personas que no están en una condición alta todavía, porque necesitan ser purificados, transformados, limpiados por el Señor. Y por ahí no están bien. No es que no van a servir o en algún momento no va a llegar la asignación adecuada. Va a llegar, pero primero hay que limpiarse, como dice el libro de Timoteo, los vasos para que se puedan utilizar, y Dios los quiere utilizar, deben estar como limpios. Y esos vasos somos nosotros también, en un sentido espiritual. Entonces, ¿cómo estaba el sacerdocio degradado? Le estaban deshonrando.
Y ellos decían, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecen un animal que estaba ciego, un animal que era malo, me lo ofrecían cojo, enfermo, no es malo. Ellos decían, bueno, Dios no se va a molestar si presentamos esta ofrenda. Dios la va a recibir. Y ellos sabían, ¿por qué? Porque ese sacerdocio estaba degradado, estaba haciendo cosas que Dios no había mandado a hacer. Y eso para nosotros cuando hacemos cosas que Dios no nos manda a hacer, creemos que Dios nos va a respaldar y no nos va a respaldar porque no es la forma correcta. Cuando dicen amén, me va siguiendo, hermano. Entonces, escuche, estamos dando rápidamente una recapitulación del libro para que entendamos el punto que queremos llegar. Entonces ellos profanaron el nombre del Señor, profanaron el lugar de las ofrendas, amén. No había honra, no había temor, habían perdido todo esto. Habían perdido todo esto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hoy hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que anda así. Muchos pueblos que perdió el temor, el respeto, la honra hacia Dios. Amén. Por eso vemos que muchos quieren vivir como quieren vivir a su manera, a su forma, vivir el Evangelio como ellos creen que es correspondiente y no es así. Y Dios quiere que vivamos conforme a lo que está escrito en su palabra. Esa es la forma de un verdadero hijo de Dios que debe de vivir. Y Dios vino a buscar un remanente que le sea fiel a Dios. ¿Saben que muchos se van a sorprender el día que el Señor venga a buscar a su iglesia? Muchos van a pensar que estaban haciendo bien y lamentablemente no se van a ir con el Señor. Eso es lamentable, eso es triste. O aquellos que han recibido el buen mensaje, la sana doctrina, y después cambiaron la doctrina sana de la palabra de Dios para ir al falso evangelio, a la falsedad, o a la mentira, o a la liviandad, se van a dar cuenta cuando llegue el momento que estaban equivocados y errados. Y ya no va a haber, ahí ya no va a haber oportunidad. Claro que si quieren salvarse van a tener que resistir hasta el final, en los tiempos finales, como habla Apocalipsis. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es muy importante que nosotros recibamos todas las palabras que Dios nos habla y que vivamos conforme a lo que Él nos dice. ¿Cuánto dicen amén? Escuche, capítulo 2, dice así: ahora pues, oh sacerdote, para vosotros este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Ellos tenían que tomar una decisión. Tenía que haber un cambio en la vida de estos sacerdotes de Dios. Que tenía que haber un cambio. Y ese dicho cambio era decisión, una decisión. Ustedes no están dando gloria a mi nombre. Ustedes no me están honrando, decía Dios. Ustedes en su corazón no dan gloria a mi nombre. Entonces todas las bendiciones que supuestamente ustedes creen que yo les he enviado, las voy a maldecir a una de ellas, dice Dios. Esto dijo Dios. A ellos que ellos creían que estaban siendo bendecidos por Dios. Cuando dicen amén, uno puede, a veces confundimos la bendición de Dios con el esfuerzo y el trabajo humano, porque todos los que trabajamos salimos y ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, y porque trabajamos vamos a obtener la bendición de Dios, de que el dinero llegue a nuestras manos. Una cosa es que nosotros nos esforcemos para atrás, y otra cosa es la bendición de Dios. Cuando eres Dios, las puertas se te van a abrir, Dios te va a ayudar, te va a prosperar. Y dice que la bendición de Dios no añade tristeza, no va a haber tristeza, no va a haber en tu corazón dolor. Podés trabajar poco, pocas horas, y Dios te bendice y el dinero te alcanza y el dinero se te multiplica. Eso es una bendición de Dios. Porque podés solventar tu gasto, pagar tu cuenta,
vivir, aunque no tengas gran lujo, no tengas grandes cosas, pero la bendición de Dios llegó hacia tu vida. Para esto dicen amén. ¿Me vas siguiendo, hermano? Entonces esa bendición no te trae tristeza, no te trae frustración. Y aparte de eso también tenés un corazón dadivoso que ayuda, que bendecir la obra del Señor. Tenés un corazón generoso a la obra de Dios. Dios te va a bendecir también. Como empezamos hablando. ¿Me vas siguiendo, hermano? Escuchen. Entonces, y dice, y os dañaré la cementera y os echaré el rostro, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Yo estaba molesto, estaba reprendiendo la infidelidad de los sacerdotes y también del pueblo, que el pueblo tomó la misma actitud, pero eso ya sabemos que el pueblo se torcía también porque a veces el sacerdocio no estaba bien. Si el sacerdocio que tenía que llevar la palabra de Dios, tenía que instruir al pueblo, tenía que hablar lo que Dios quería, también estaba de esa forma, imagínense el pueblo. Si estaban así los sacerdotes, el pueblo también estaba de esa manera. Entonces Dios estaba reprendiendo a los ministros y también a todo el pueblo, estaba llamando la atención. Era una advertencia de Dios, era un llamado de atención. Y Dios nos llama a veces la atención y nos dice: cuidado, no se descuiden, oremos, estemos atentos, no nos distraigamos, tengamos cuidado con dichas personas, no porque la persona es mala, no porque vamos a dejar de amar al hermano, tengamos cuidado que hay operancia demoníaca que está utilizando la boca de esa persona para traer, aleluya, mentira, engaño. Entonces cuidado, oremos, aleluya, separémonos, tomemos distancia, no porque nosotros seamos malos, no le vamos a hablar, no, porque hay algo diabólico, otros bastidores que se están moviendo, y aquellos que están alerta del Espíritu están viendo las cosas que están sucediendo. Amén, aleluya. No es por maldad, no es porque a veces hay que estar los hermanos y la mala interpretación. No, pero el pastor no quiere que me junte con este, con el otro. ¿Por qué le tengo que dar un bloqueo a este? ¿Por qué tengo que bloquear? Tenés que bloquear porque ese hermano tiene otro espíritu. No tiene un buen espíritu, no tiene el espíritu de Dios, porque si fuera un buen hermano, se gozaría, hermano, me gozo que estás en la iglesia, seguir adelante, seguir creciendo en la gracia, gloria a Dios. Ese es un hermano. Si es un hermano de buen corazón, lleno del Señor en su vida, se va a alegrar con vos. Amén. Te va a decir: hermano, seguí en la iglesia, amén, qué bueno, lo importante que estés. Yo, bueno, no estoy ahí, estoy acá, pero me gozo porque vos estás ahí, seguí creciendo. Amén, hermano, para vos también lo mismo. No importa si estuvo con nosotros, no estuvo con nosotros, si ahora está en otra iglesia liberal o liviana, no importa, pero si tiene un buen corazón, esa es la forma de ese hermano que te va a alentar a que vos permanezcas, que vos sigas. No te va a decir: ah, bueno, venite para mi iglesia porque acá vas a ver que si venía la semana, las 2 semanas, ya vas a tener un lugarcito. Eso es algo diabólico. ¿Me vas siguiendo, hermano? ¿Por qué antes yo digo eso? ¿Por qué antes de hacer a veces mucha gente eso? No van a predicar a los perdidos, no van a predicar a la gente nueva. Y algo usted se tiene que dar cuenta, que no tiene el mismo espíritu que por ahí usted tiene. Y cuando usted dice: bueno, hermano, quédate ahí, seguí adelante, me gozo, está siendo bendecido, bueno, gloria a Dios, hermano, qué bueno. Pero ahí siempre está el bocado del veneno, ¿vio? Como la culebra o como la serpiente que te manda el veneno y te quiere picar con una palabrita que quiere cambiar eso. Amén, amén. Así es. Que Dios nos ayude. Por eso tenemos, no es por maldad o bloquear a este y no le hablé, no. Porque ese hermano no está correcto, no está bien, no está caminando bien. Puede ser un buen hermano, pero tiene algo en el corazón, no es que te quiere poner algo contra los ministros, contra la iglesia, te quiere poner algo para que vos te vayas y vos veas los errores. Encima, si uno no está bien, si uno no está en oración, si uno no está con su convicción bien firme, y así muchos fueron contaminados. Si muchos se fueron. Otros porque no se dejaron tratar, otros porque no querían dejar las cosas que tenían en su corazón. Y siempre el diablo va a buscar la forma de atacar de esa manera. Amén. Pasó en el cielo con Lucifer, no va a pasar en la iglesia. Amén. Sí. Que
Que Dios nos ayude a que nosotros podamos estar atentos. Tener nuestros sentidos, sentidos espirituales bien despiertos. Orar y no dar lugar a nada. Amén. Entonces Dios estaba reprendiendo, Dios estaba diciendo: ustedes están haciendo cosas que no me agradan. Verso 6 del capítulo 2. La ley de verdad estuvo en su boca. ¿Qué estuvo en la boca de los sacerdotes? La ley de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tuvieron en mucho tiempo atrás la buena palabra? ¿Qué pasó después? ¿Cómo fueron cambiando? ¿Cómo fueron distorsionando la palabra por la riqueza, por el dinero, por el amiguismo, por la grandeza, por querer ser reconocido o visto? Entonces dice: la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. Tiempo pasado. En paz y en justicia anduvo conmigo, y aún muchos hizo apartar de la iniquidad. Entonces dice: gloria a Dios. Está hablando, aleluya, del pacto que había hecho con Leví. Ellos hicieron a que muchos se apartaran de la iniquidad, abandonaran el camino del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que hacían los sacerdotes, porque ellos guardaban la ley y en su labio había sabiduría para hablar al pueblo de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mira lo que dice el verso 10. No temamos todos, no tenemos todos un mismo Padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿No todos fuimos creados por un mismo Dios? ¿No todos tenemos un mismo Padre? ¿Por qué hay otros que se comportan deslealmente? ¿Por qué hay ramas del Evangelio que viven como quieren y sirven al mismo Dios? ¿Por qué sirven a Dios de una manera que hoy en día no se sirve como está establecido en su palabra? ¿No fueron creados ellos por el mismo? Claro que sí. Pero ¿qué pasó? Se fueron degradando. Fueron dando apertura a ciertas cosas, al modernismo de estos tiempos. Fueron dando lugar a muchas, y eso fue recayendo su vida espiritual, y todo eso fue llevando a que muchos se vayan torciendo del camino. Entonces el Señor dice: todos no fueron creados por un mismo Dios y todos no tienen un mismo Padre. ¿Por qué se comportan deslealmente? Ahora usted entiende el panorama, lo que pasaba acá, y ahora si usted lo proyecta hoy al tiempo actual, no pasa eso hoy. ¿Por qué hay mucha deslealtad en el Evangelio del Señor? ¿Por qué hoy no se habla la verdad en muchos lugares? ¿Por qué hoy solamente hablan mensajes para motivar el corazón de las personas, o para querer satisfacer los deseos o lo que los oídos quieren escuchar? ¿Me va siguiendo, hermano? Y a veces cuando vienen personas así, escuchan los mensajes acá, nos cargan siempre, son re duros. No, es la palabra de Dios, no es que somos duros, es lo que Dios dice. Cuando Dios nos habla palabras lindas de bendición, hablamos las palabras lindas de bendición. Pero cuando Dios nos quiere hablar estas palabras, también las recibimos. Pues toda la palabra fue inspirada por Dios. Pero ¿qué hacen hoy muchos? Leen las palabras que bendice, todas esas palabras lindas que le gusta oír a mucha gente. Pero cuando vienen palabras de arrepentimiento, de juicio, dan vuelta a la página y dicen: a lo mejor vamos a pasar al próximo capítulo donde Dios habla de restauración, que es mucho mejor. Pero no leen el capítulo anterior. Dios va a restaurar si hay arrepentimiento. Amén. Y hay que mostrarle por qué Dios quiere restaurar. Quiere mostrar
Dios, a través de la palabra, ¿por qué Dios quiere restaurar? ¿Por qué están en esa condición? Por esa condición que están haciendo las cosas mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Vos querés que tu familia cambie? Bueno, si hay cosas que hay que mejorar, bueno, mejoremos. Si hay cosas que ajustar, ajustemos. Si hay cosas que apretar, apretemos para que las cosas cambien. En un sentido estoy hablando espiritual. Humanamente no vas a poder, ya tenés hijos grandes, no vas a poder por ahí obligarlo a venir a la iglesia porque se van a retobar y se van a arreglar. Bueno, tenés el arma, como habló el día domingo el pastor, ¿se acuerdan? Tenemos armas espirituales, la oración, orar, echar fuera esos demonios, orar, clamar, batallar, guerrear. Y Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ellos se portaban como deslealmente. Y dice el verso 13: y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré mal a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea que Dios no iba a ¿qué? A aceptar la ofrenda. Había otra cosa que estaba pasando también acá. Era tanta la degradación, la decadencia del pueblo, que también había muchos ministros que se estaban divorciando, muchos hijos de Dios se estaban separando. Porque dice así, miren lo que dice en el versículo 14: mas diréis, ¿por qué no voy a aceptarla? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cómo eran los hombres de aquel tiempo desleales con sus esposas? Y eso Dios estaba mirando. Ellos querían llevar las ofrendas al altar, pero ellos eran desleales. Ellos por ahí no dicen violencia, pero me imagino que no simplemente había separación, habrá habido violencia psicológica, habrá habido un montón de cosas, que había separación. He atestiguado entre ti la mujer de tu pacto, que ha sido desleal. ¿No te dice amén? No había lealtad. Es decir, no había confianza, se rompió la confianza en el matrimonio. Entonces Dios no estaba nada contento en recibir. Es decir, y luego el Señor lo habló, ¿no? Los evangelios, si uno tiene algo contra su hermano, antes de venir a ofrendar, primero vaya y pida perdón a su hermano y luego venga y deje su ofrenda. Para que Dios la reciba. Si no, Dios no recibe esa ofrenda, porque está el corazón cargado de odio o cargado de bronca contra un hermano. Entonces, ¿cómo va Dios a recibir una ofrenda donde en el corazón no es simplemente que yo traigo, escuche, esto le quiero explicar, no es que simplemente yo traigo mi ofrenda como dinero, sino que yo traigo ahí ese dinero, pero también viene mi corazón ante el altar de Dios. Y si mi corazón tiene algo contra alguien, esa ofrenda no es bien recibida ante Dios. Amén. Eso es muy importante, tener nuestro corazón siempre limpio. No tener nada en nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿cómo era el pueblo acá? El pueblo era desleal, había roto el pacto. Estos días publicamos unos videos y ya algunos me vieron con todo. Publicamos unos videos que la hermana Carolina, unos fragmentos de la palabra y ya ¡pum! Vio a los religiosos cuando no les gusta la palabra y ¡pah! Y quieren con los textos bíblicos, ¿qué quieren hacer? Quieren ir buscando la manera de utilizar la misma palabra para ir contrarrestando lo que uno va hablando. ¿Sí? Porque así son, ¿no? Pero Dios dice así, vos decís esto. Y eso es una forma como de pelear y combatir. Yo no estoy para eso. No lo sabemos dónde estamos plantados, qué es lo que estamos enseñando, y que enseñamos la palabra, no enseñamos cualquier cosa. ¿Me va siguiendo? Sí, cuando usted vea algún texto ahí con importancia, diga, al diablo le está picando, al diablo le está molestando, el diablo no quiere que se escuche eso. ¿Cuándo dice amén? Entonces dice, no hizo, escuche, verso 15, no hizo el uno habiendo
en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. No hizo uno, está hablando de la unión. Y para que haya descendencia, para que haya procreación, que tiene que haber unión entre un hombre y una mujer. Para que haya descendencia. ¿No hizo Dios uno? Entonces, Dios estaba viendo la lealtad de todos sus varones de romper el pacto de la juventud con su esposa. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, cuando se habla de casamiento, cuando se habla de formar una pareja, vamos a decir, noviazgo, las cosas de Dios, no es tan así, tan sencillo y tan simple. Tiene que haber oración. Y tiene que intervenir Dios para que Dios, aleluya. Hay algunos predicadores que dicen, no, pero Dios no se mete en esa área sentimental. ¿Cómo que Dios no se mete? No, ¿acaso, si vamos a la Biblia, no fue Abraham a buscarle la esposa, claro, para su hijo Isaac? Pero eso fue de Dios, ese encuentro Dios lo preparó. Después tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un caso de fracaso de Sansón. Sansón se casó con una mujer filistea y Dios le había dicho que no tenía que tomar mujeres extranjeras y se casó con una filistea, y ya vemos la consecuencia que trajo todo eso. ¿Me va siguiendo? Entonces, a veces el tema del matrimonio o el tema del noviazgo dentro de la iglesia se tiene que manejar con mucha sabiduría, con la palabra y con la oración. Porque después viene el problema cuando se casan a las apuradas o se enriedan sentimentalmente a las apuradas, ocultando todo, y después pasa lo que pasa y después no hay vuelta atrás. Te casaste y chao, a la muerte que te separe. ¿Me va siguiendo? Y después cuando se habla del matrimonio, Pablo es muy específico hablando. Muchos dicen, no, pero yo tengo una chance porque Jesús dijo por causa de fornicación. Ya como que quieren cambiar. Y Dios no cambia, porque Dios cae en este texto. Y bueno, muchos dicen, pero eso en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué después Pablo dice eso? Si fue por el mismo Espíritu de Dios. Pasa que cuando dice eso Jesús, muchos no van a profundizar las costumbres judías. No van a profundizar las costumbres hebreas. Porque no es lo mismo un matrimonio en el Medio Oriente que un matrimonio de esta parte occidental. No es lo mismo. ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo después afirma, y aquel que deja a su esposo o deja a su esposa por dicha situación, quédese sin casarse, quédese solo o sola. Pero muchos dicen, no es así como... Y bueno, mi hijito, hubiese pensado antes, hubiese orado, hubiese sido guiado por Dios, hubiese no guiado por tu sentimiento, no sé, por la atracción visible. Porque muchos dicen, bueno, yo me quiero casar, quiero tener una compañera, pero no es simplemente el hecho de casarse, porque eso va a formar un equipo ministerial, eso va a formar un equipo en las cosas de Dios. No es simplemente para tener hijos, una mujer, o un esposo, un hijo, estar, o trabajar, tener. No, es porque luego se va a formar un equipo para Dios. Dios quiere un matrimonio para Él. ¿Me va siguiendo? No vamos a llegar a dar todo. Si Dios quiere, seguiremos mañana, pero vamos a ver, escuchen. Entonces, ¿qué pasó? Dice, escuchen, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Dios quiere una descendencia y ustedes rompieron eso. Guárdense del espíritu y no sean desleales. ¿Me va siguiendo? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, Él aborrece y repudia, ¿qué? El divorcio, claramente, ¿no? No dice explícitamente, pero eso es lo que está diciendo. Él aborrece eso. No quiere. Cuando dicen amén. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Vamos al capítulo 3. Rápido ahí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién es ese ángel del pacto? Diga conmigo, el Señor Jesús. Porque el único ángel que puede hacer un pacto no es los ángeles creados por Dios. Esos son ángeles para ministrar a Dios, para servir a Dios, sus ángeles guerreros, sus ángeles que le adoran. Pero el ángel del pacto está refiriéndose a Cristo. El único ángel que puede hacer un pacto es el Señor. ¿Me va siguiendo? Es Cristo. ¿Y cómo dice ángel? No dice el Señor. Bueno, lo podemos ver en Éxodo, cuando le dijo: yo enviaré mi ángel. Vio que Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué le dijo el Señor? Bueno, mi ángel irá delante tuyo. ¿Y a qué ángel se refería? ¿Un ángel que el Señor enviaba? No, era el mismo Dios que iba con Moisés. Pero le dijo: ¿qué le dijo? No seas ilegal, oye todo lo que te dice, porque si vos no obedeces lo que te dice, Él os castigará. ¿Me va siguiendo? Amén. Un ángel normal, en un sentido espiritual, estoy hablando de los ángeles creados por Dios, no pueden castigar si Dios no da la orden. Pero este ángel, Él os castigará, Él hará. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice que ese ángel de pacto, a quien desee vosotros de aquí, viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y Él será como, y se va a manifestar, y quién podrá soportar su venida, que parafraseando el verso 2, y Él será como fuego purificador y jabón de lavadores. Él se va a sentar para afinar y limpiar la plata y limpiar los hijos de Leví, y los afinará como el oro, como la plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Dios era el que iba a limpiar, el que iba a purificar. Este ángel del pacto lo iba a hacer. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ahí podemos ver ya rápidamente, para entrar rápido acá, a esta última parte, que después lo vamos a hablar mañana o otro día, si Dios quiere. Ahí habla de que el Señor no cambia. Verso 6, verso 7, y que Él les dice que se tienen que volver a Él, que se han apartado. ¿En qué les dice? Bueno, ahí Dios dice: en vuestro robará el hombre a Dios, vuestro. Ellos, la condición en la cual estaban, no estaban dando a Dios lo que era de Dios. Estaban siendo desleales con la mujer de su pacto. Los sacerdotes estaban profanando el nombre de Dios con sus ofrendas inmundas. No estaban siendo ofrendas que Dios le agradaba. Entonces, y aún estaban robando, no le estaban dando a Dios lo que Dios se merecía recibir como Señor, como Padre, como hijos que tenían que honrar a Él. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dicen amén? Entonces ahí vemos, no todo, probará, bueno, todo lo que dice acerca, si ustedes abren la ventana de los cielos, va a repetir al violador, entonces ustedes serán llamados tierra deseable. Pero tenían que haber una arrepentir, se tenían que volver a Dios, se tenían que volverse a arrepentirse y volver de nuevo al camino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el verso 13 me llamó mucho la atención estos versículos, porque miren cómo dice: vuestras palabras han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué? ¿Qué hemos hablado contra ti? Dios llama violencia, no las palabras violentas que muchas veces nosotros por ahí tenemos el entendimiento humano de alguien que habla con violencia o con palabras vulgares. Claro que eso es violencia psicológica, violencia verbal, o hasta llega a la violencia física. ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a la violencia, en cuanto a las palabras dirigidas del pueblo hacia Dios? ¿Qué violencia Dios está hablando? Escuchen. Habéis dicho: Dios sabe lo que hablamos, ese que está al lado, Dios sabe lo que vos hablas. Yo te voy a decir hoy cuál es la palabra violenta que a Dios no le agrada que nosotros hablemos. Pastor, pero yo no hablo malas palabras, no soy violento, hablo con calma, soy un pacificador. Bueno, gloria a Dios. Pero no estoy hablando de esa clase de violencia, de una violencia espiritual. Estoy hablando que Dios está viendo que muchas veces en el pueblo hay. Habéis dicho: por demás se servir a Dios, ¿qué aprovecha que
que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues, verso 15, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no son ellos prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Saben lo que decía el pueblo? ¿Para qué vamos a andar afligidos? ¿Para qué vamos a temer a Dios? ¿Para qué vamos a andar de la manera correcta? ¿Para qué? ¿No ven cómo ellos caminan? ¿No ven cómo los malos, los perversos, los impíos hacen sus cosas y Dios no les hace nada? Dios no los castiga. Las palabras que ellos estaban utilizando en cuanto a la violencia era que ellos estaban desacreditando a Dios como el Dios verdadero y como el Dios que iba a actuar y a juzgar estas cosas. Cuando nosotros decimos, vamos a dar un ejemplo, pero ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto? Y yo veo a otros hermanos de otras iglesias que hacen de otra manera o visten de otra manera. Cuando nosotros tenemos esto en nuestro corazón, estamos hablando de violencia contra Dios. Amén. Porque ellos decían, ¿para qué vamos a andar así, o afligidos, o vamos a santificarnos? Para que si Dios, mira esto mundano, esto impío, estos creyentes que andan así, que no viven en santidad, pueden tener mejores autos, estar más prosperados que nosotros. ¿Me va siguiendo? Y Dios estaba escuchando eso. Dios estaba oyendo que esas palabras no eran las correctas. Es como decir, Dios dijo, ¿ustedes creen que yo no estoy viendo lo que ellos están haciendo? Pero ustedes están siguiendo el mismo camino. Y les hablo a ustedes porque son mi pueblo y porque los amo. Les hablo a ustedes. Ellos van a tener su paga, ellos van a tener su juicio, ellos van a tener su recompensa. ¿Me va siguiendo? Esas son las palabras, no creer. Es como decir, cuando Dios nos habla una palabra profética y no la creemos y la dudamos y la desconfiamos, entonces es como una violencia hacia Dios. Amén. Es como algo que yo estoy dudando de Dios, como que yo no estoy creyendo en lo que Dios va a hacer. Y yo digo, pero ¿será? ¿Cómo vas a hacer, Señor? Yo no sé cómo vas a hacer. Entonces esas palabras, cuando nosotros las hablamos, las pensamos, por ahí no las hablas, pero las pensás en tu corazón y en tu mente, son violentas de Dios. Miren lo que dice, vamos a ir terminando aquí. El verso 15 dice, decimos pues ahora, miren cómo ellos decían, son bienaventurados. Ya conocemos, ¿se acuerdan del mensaje que yo pasó de la bienaventuranza? Dichosos, son felices, estos son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, Dios no hizo nada. Dios no les da su merecido, ellos viven la vida y siguen felices, son bienaventurados. Y nosotros que tenemos que guardar las palabras, que tenemos que santificarnos y esto y lo otro. Y Dios está diciendo, ustedes han violentado, sus palabras fueron como violentas ante mí. Pero miren lo que dice el verso 16. Entonces, escuchen, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Los que temían a Dios hablaron. Y Jehová escuchó. ¿Qué hizo el Señor? Diga conmigo, escuchó. Y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para todos los que temen a Jehová y para todos los que piensan en su nombre. Dios escuchó a aquellos temerosos que dijeron, o a aquellos que no hablaron, o a aquellos que dijeron, no me importa lo que hagan ellos. No me interesa cómo viva esa gente, si es cristiana, a mí no me importa. Yo sé en quién creo. Yo sé que mi Dios es un Dios que debo de vivir en ese temor, en reverencia, en humildad. Entonces Dios vio a un grupo de hijos de Dios israelitas hablando, que eran su propio pueblo, pero hablando palabras violentas, pero también había un pequeño grupo que era temeroso. Entonces ese grupo comenzó a ser escrito en ese libro. Comenzó a ser escrito. A nosotros no nos interesa lo que haga otra iglesia,
A nosotros nos interesa que lo que hagan los hermanos, que se vistan como se quieran vestir, que se pongan aro, que se pongan piercing, que se vivan como quieran el Evangelio. A nosotros nos tiene que interesar cómo nosotros estamos viviendo para Dios, cómo nosotros estamos recibiendo la palabra, cómo nosotros estamos tomando su palabra, cómo nosotros la estamos aplicando para nuestra vida. No importa si seamos un grupo pequeño, no importa si tenemos una gran iglesia o una iglesia pequeña, lo importante es que Dios esté en medio de nosotros, lo importante es que Dios haga la obra en medio de nosotros, lo importante es que Dios se revele todos los días de nuestra vida a nosotros, lo importante, aleluya, aleluya, que nosotros seamos anotados en ese libro. Por eso dice, aleluya, aquellos que reciben al Señor, aquellos que son temerosos, van a recibir, dijo Pablo, así como Pablo esperó ser coronado con esa corona, para mí y para todos los que temen su nombre y su venida, recibirán esa corona. Esa corona es para los que temen, es para aquellos que aguardan su venida. ¿Y qué dijo Malaquías? ¿Qué dijo el profeta de parte de Dios? Algunos han violentado con palabras, pero hay otros que han tenido temor y han sido escritos en el libro. Y Jehová dijo, y para mí serán especial tesoro serán para mí, dijo el Señor. Levanta tu mano en esta hora, aleluya, aleluya. No importa lo que otros hagan, no importa lo que otros digan, no importa lo que otros vivan y cómo vivan a nosotros, y aún podamos tener familiares creyentes y vivan el evangelio diferente al que vos vivís, no importa, no lo cuestiones, no lo pelees. Vos vivís el evangelio que estás escuchando, vos vivís el evangelio que estás recibiendo, vos vivís el evangelio que el Señor nos está direccionando, y el Señor va a mostrar la diferencia, Él va a mostrar la diferencia, Dios va a mostrar la diferencia en nosotros, aleluya, su poder, su gracia, su gloria, las bendiciones que Él nos va a dar, o cómo Dios va a usar, cómo Dios va a hacer en nuestras vidas. Nunca la bacana, la bacalla. Decide, Señor, yo quiero estar escrito en ese libro de memoria, como Señor anotaste aquí en el tiempo del profeta Malaquías. Y Dios iba a restaurar antes que venga el día terrible, antes que venga el día temible. Dios iba a hacer volver el corazón de esos padres hacia los hijos. Dios iba a restaurar, iba a hacer volver el corazón. Cerra tus ojos. Voy a llegar hasta aquí, no hay mucho más para hablar, pero hasta aquí vamos a llegar. Levanta tu mano en esta hora. Oh, el Espíritu Santo, Dios me habló muy fuerte con esta palabra. Yo venía meditándola, Señor, aleluya. Aleluya, el Señor me decía en mi espíritu, así hay muchos hoy, como en los tiempos de Malaquías. Algunos dicen, violentan con sus palabras ante mí, diciendo, ¿cómo puede ser que estos tengan estas grandes iglesias, grandes multitudes, aleluya, aleluya, pero se violentan, aleluya, con esas palabras? Algunos dicen, aleluya, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero bienaventurados aquellos que temen, bienaventurados aquellos que hablan a sus compañeros. Temamos a Dios, sigamos sirviendo a Dios como Él le agrada. Él dijo, yo anotaré en el libro de memoria, aleluya, el nombre de cada uno, y para mí será un especial tesoro. Oh, Ramamamacanda. Dios quiere que tú y yo seamos ese tesoro especial. Dios quiere que tú y yo seamos ese tesoro especial para Él, aleluya.